La noche caía sobre el valle como una manta pesada y siniestra. El viento arrastraba polvo y hojas secas, silbando entre las viejas tablas de mi cabaña. Afuera, el cielo no estaba oscuro del todo. Luces rojas, verdes y azules parpadeaban más allá de las montañas, como relámpagos artificiales que no anunciaban tormenta alguna, sino la presencia de algo mucho más amenazante. Se decía que la flota ya había cruzado la órbita baja y que sus cazadores merodeaban en silencio, buscando a los fugitivos que habían osado escapar. Yo había jurado no involucrarme jamás. Mi vida solitaria en los límites del bosque era suficiente para mí. Leña, agua de pozo, un techo que resistía el invierno. Eso era todo lo que necesitaba. Pero esa noche todo cambió con un solo golpe en la puerta. Un golpe seco, urgente, acompañado de un susurro quebrado, casi ahogado por el viento. «Por favor». Abrí la puerta con cautela y lo que vi me heló la sangre. Una figura femenina se tambaleaba bajo la débil luz de la lámpara. Su piel no era humana. Reflejaba tonos plateados que se mezclaban con manchas de suciedad y sangre seca. Sus ojos, enormes y brillantes, suplicaban sin necesidad de palabras. En sus brazos sostenía un bulto envuelto en mantas raídas. Un segundo después, un gemido débil confirmó lo que era: un niño. «Por favor, humano», dijo con voz temblorosa, casi inaudible, «solo sálvalo». El niño tosió, un sonido áspero, frágil, como si cada respiración fuera una batalla perdida. La madre apretó los labios, conteniendo el llanto, y dio un paso hacia adelante antes de desplomarse de rodillas en la nieve. Yo retrocedí instintivamente, mirando hacia el cielo, temiendo que detrás de ella viniera la patrulla. Pero no había nadie. Solo la oscuridad, el eco del viento y el resplandor distante de las naves que surcaban la atmósfera. «No puedo quedarme aquí», balbuceó ella, inclinando la cabeza. «Nos encontrarán, pero él no puede seguir. Necesito que alguien lo alimente». Me quedé paralizado. Sabía lo que significaba abrir mi puerta y dejarlos entrar, convertirme en objetivo, ser marcado como traidor. En este rincón del universo, dar refugio a uno de los suyos era una sentencia de muerte. Las leyes eran claras. Cualquier humano que protegiera a un fugitivo compartiría su destino. Pero entonces el niño lloró, un sonido tan débil que parecía desvanecerse en el aire. No era el rugido de un enemigo, ni el grito de guerra de una especie hostil. Era el llanto de un pequeño ser que pedía calor, comida, vida. La madre levantó la vista hacia mí. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no había odio en ellos, ni siquiera desafío, solo miedo, solo desesperación. «Te lo ruego», susurró, «solo un día, solo dale una oportunidad. Después nos iremos». El viento golpeó la puerta, obligándome a tomar una decisión. Podía cerrarla y fingir que nunca los había visto, que el frío y la flota terminarían lo que yo no me atrevería a hacer. O podía abrirles un espacio en mi hogar, aunque eso significara convertirme en objetivo de una persecución implacable. Me incliné hacia adelante,
Mis manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo que estaba a punto de elegir. Toqué la manta que cubría al niño y sentí su calor, débil, intermitente, como una chispa a punto de apagarse. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. «Entra», dije con voz baja, firme. «Entra, rápido». Ella parpadeó, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego, con un esfuerzo visible, se puso de pie y cruzó el umbral. Cerré la puerta detrás de ellos, sellando mi destino. Afuera, el viento siguió aullando, pero dentro de la cabaña se escuchaba solo la respiración temblorosa de la madre y el gemido débil del niño. Me arrodillé frente a ellos y vi cómo la mujer trataba de mantener al pequeño cubierto con sus brazos delgados. Sus labios murmuraban palabras en una lengua que no entendía, quizá una oración, quizá una despedida. La observé en silencio, mientras mi propia voz interior me gritaba que estaba cometiendo una locura, que la flota nos encontraría, que mi vida tranquila había terminado en ese instante. Pero otra voz, más profunda, más humana, murmuraba lo contrario, que no podía permitir que un niño muriera en mi puerta mientras yo seguía respirando. «Escúchame», dije, mirándola a los ojos. «No sé quién eres, ni de dónde vienes, pero si estás aquí, si confías en mí, entonces yo no los entregaré». Mis palabras salieron como una promesa, pesada y definitiva. Vi cómo sus hombros se relajaban apenas un poco, como si la carga que llevaba hubiera perdido una mínima parte de su peso. Sus ojos, sin embargo, seguían alertas, vigilando cada rincón de la cabaña como un animal acorralado. El niño volvió a gemir. Me levanté de inmediato y puse agua a calentar en la chimenea. Ella me siguió con la mirada, incrédula, como si esperara que en cualquier momento yo me volviera contra ellos. Pero no lo hice, no lo haría. Mientras la llama crepitaba y el agua comenzaba a hervir, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Esa noche ya no estaba solo. Esa noche había cruzado una línea de la que no había regreso. Afuera, las luces en el cielo se hicieron más intensas y un rugido metálico retumbó en la distancia. La flota seguía cazando. Y ahora yo era parte de la presa. La cabaña crujía con cada soplido del viento, como si las paredes mismas estuvieran al tanto de lo que acababa de ocurrir. Mientras el agua hervía en la vieja tetera de hierro, me encontré observando a la mujer y al niño con una mezcla de desconcierto y miedo. Ella permanecía en silencio, sentada junto al fuego, con el pequeño en brazos. Su respiración era entrecortada, casi dolorosa, y sus ojos se movían con rapidez por la habitación, evaluando cada rincón, como si buscara rutas de escape. No era la primera vez que escuchaba rumores sobre fugitivos. Los viajeros que llegaban de las colonias exteriores hablaban en voz baja de esclavos escapados, de seres que huían de sus amos en busca de un refugio donde nadie se atreviera a seguirlos. Pero nunca pensé que alguno de ellos llamaría a mi puerta, y mucho menos que sería yo quien tendría que decidir entre entregarlos o arriesgarlo todo por protegerlos. El niño gimió otra vez, y ese sonido me arrastró de nuevo a un recuerdo que creía enterrado. Años atrás, cuando aún formaba parte de la guarnición terrestre, presencié la evacuación de una aldea entera. Los superiores lo llamaron Operación de Contención, pero yo supe que era una masacre encubierta. Mujeres, ancianos, niños, ninguno de ellos representaba una amenaza real, pero habían sido catalogados como posibles colaboradores y por lo tanto debían ser eliminados. Esa noche comprendí que la guerra no se trataba de justicia, sino de obediencia. Fue la última misión en la que participé. Abandoné el ejército, cargando con la culpa
y la certeza de que no quería ser parte de un engranaje que aplastaba inocentes. Ahora, al mirar a esa mujer temblorosa y a su hijo débil, entendía que el destino me estaba colocando frente a la misma encrucijada. Podía repetir la cobardía de entonces, cerrar los ojos y permitir que el poder hiciera lo suyo, o podía enfrentarme a ello, aunque las consecuencias fueran devastadoras. Tu hijo está muy débil, murmuré, sirviendo un poco de agua caliente en una taza de metal. Ella levantó la mirada apenas un segundo, desconfiada, antes de asentar. No tenemos comida. Hace días que caminamos, respondió en un español torpe, como aprendido a la fuerza. Su acento extraño deformaba las palabras, pero su mensaje era claro. Me acerqué con cautela, dejando la taza en el suelo, lo bastante cerca para que pudiera alcanzarla, pero sin invadir su espacio. Ella la tomó con manos temblorosas, ayudando al niño a beber pequeños sorbos. El gesto era torpe, desesperado, pero en su mirada había un destello de alivio. Mientras los observaba, pensé en mi vida solitaria. Años escondido en esa cabaña, huyendo de todo contacto, convencido de que el aislamiento era la única forma de sobrevivir en un universo gobernado por la crueldad. Había trabajado la tierra con mis propias manos, cazado en los bosques, soportado inviernos interminables y silencios que parecían devorarme por dentro. Todo para evitar mirar atrás, para escapar del peso de mi pasado. Pero, al final, no importa cuánto huyas, siempre habrá un momento en el que debas decidir quién eres de verdad. La mujer acarició la frente del niño y susurró algo en su lengua natal. Las palabras eran suaves, melódicas, llenas de dolor y ternura. Por un instante, la habitación dejó de ser una prisión de madera y se convirtió en un templo donde solo existían ellos dos. Sentí que era un intruso, un extraño testigo de un amor desesperado, y comprendí que nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a arrebatarles ese instante. Me levanté y caminé hasta la ventana. Corrí apenas la cortina y miré hacia la distancia. El cielo estaba vivo con luces artificiales, destellos de patrullas aéreas, drones exploradores que buscaban señales de calor, cazadores que descendían de las naves madre como depredadores hambrientos. No tardarían en registrar cada casa, cada almacén, cada cueva. Y cuando lo hicieran, mi cabaña no sería la excepción. Apreté los puños. Podía entregarlos de inmediato y salvar mi vida. Podía decir que no sabía nada, que se habían ido en otra dirección. La flota me recompensaría por la información y yo seguiría mi existencia solitaria. Sería lo más lógico, lo más seguro. Pero entonces escuché al niño toser otra vez, un sonido débil que me recordó la fragilidad de todo lo vivo. Y recordé las palabras de mi capitán aquella noche en la aldea. Un buen soldado no piensa, obedece. Yo obedecí, y por eso aún escucho los gritos de los inocentes en mis pesadillas. Esa culpa nunca me abandonó. Y ahora, frente a esta mujer y su hijo, comprendí que tenía la oportunidad de redimirme. Me giré hacia ella. «Escúchame bien», dije con voz firme, aunque por dentro me consumía el miedo. «No los entregaré. Pero si se quedan aquí, deben entender lo que eso significa. Los buscarán, y cuando lo hagan, yo también seré un fugitivo». La mujer me observó en silencio, con los labios entreabiertos. Luego inclinó la cabeza en un gesto de respeto o gratitud. «Entonces, moriremos juntos», murmuró. Aquella frase me atravesó como un cuchillo. No había amenaza en su voz, solo una aceptación resignada. Ella ya había perdido todo, menos a ese niño, y estaba dispuesta a arriesgar su vida por un simple acto de compasión de un desconocido. Me senté frente a ellos, cerca del fuego. El calor iluminaba nuestros rostros, cansados,
marcados por historias diferentes, pero unidas en ese instante. Supe entonces que mi motivación ya no era la soledad ni la culpa, sino la necesidad de proteger lo poco que aún tenía sentido en este mundo, la inocencia de un niño, la esperanza de una madre. Y mientras las luces de la flota se acercaban, tomé mi decisión definitiva. Yo no volvería a obedecer. Las primeras horas después de dejarlos entrar fueron de un silencio denso, como si las paredes mismas escucharan cada respiración. La mujer se acomodó junto al fuego, envolviendo al niño en las mantas que yo había guardado para el invierno. Yo, sentado en la mesa de madera, la observaba de reojo. No me atrevía a interrogarla, pero tampoco podía apartar la mirada de sus gestos, la forma en que acariciaba el rostro del pequeño, cómo movía los labios en su idioma extraño, como si cantara un arrullo hecho de cicatrices y recuerdos. El niño dormía a ratos, aunque su sueño era inquieto, lleno de espasmos y pequeñas quejas. Ella apenas parpadeaba, como si temiera que cerrar los ojos significara perderlo. Comprendí que había cargado sola con ese miedo durante demasiado tiempo. Al amanecer me decidí a hablar. Preparé una olla con caldo sencillo, agua, hierbas, un poco de carne seca, y lo dejé hervir hasta que el aroma llenó la cabaña. Cuando lo serví en un cuenco y lo acerqué a la mujer, ella se tensó de inmediato, como un animal acorralado. «Es solo comida», dije despacio, levantando las manos para mostrar que no tenía intención de dañarla. Tardó varios segundos en reaccionar. Sus ojos plateados me escrutaron con una mezcla de desconfianza y agotamiento. Al final, tomó el cuenco con manos temblorosas y dio un sorbo. Sus labios se torcieron, como si el sabor le resultara desconocido, pero luego lo ofreció al niño. Ver cómo lo alimentaba, tan frágil y cuidadosa, fue suficiente para entender que aquella criatura era lo único que la mantenía de pie. Durante horas apenas cruzamos palabras. Ella parecía medir cada gesto, cada respiración, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Yo tampoco la presioné. Sabía que las heridas más profundas no se curan con preguntas, sino con paciencia. El segundo día algo cambió. Mientras yo cortaba leña afuera, escuché un murmullo suave desde la cabaña. Al entrar, descubrí que la mujer estaba tarareando una melodía extraña. El niño, recostado sobre su regazo, movía los dedos al ritmo de la canción. Ella se calló al notar mi presencia, pero en ese breve instante vi un destello distinto en su mirada. No solo miedo, sino también memoria. «¿Eh, cantabas?», pregunté con cautela. Ella dudó. Luego bajó la vista y murmuró: «Es un canto de mi mundo, para dormir a los pequeños». Guardé silencio un momento, sabiendo que acababa de abrir una grieta en el muro de su desconfianza. Esa misma noche, cuando el viento soplaba más fuerte y las luces de la flota surcaban el cielo como cuchillas, ella habló por primera vez. No me miraba directamente, sus ojos seguían fijos en las llamas de la chimenea, como si las brasas fueran un portal hacia los recuerdos. «No siempre fui una fugitiva», susurró. «Nací en un lugar donde la nieve brillaba como cristales. Éramos libres entonces. Mi gente tenía tierras, canciones, templos. Pero llegaron ellos». Su voz se quebró y por un instante pensé que se detendría, pero continuó con un tono entre rabia y resignación. «Dijeron que éramos su propiedad. Nos marcaron, nos encadenaron, nos llevaron a mundos que ni siquiera conocíamos. Yo era joven. Aprendí pronto que llorar no servía de nada». El niño se movió en su regazo y ella lo abrazó más fuerte, como si al contarlo temiera que la historia se repitiera con él. La escuché en silencio, sintiendo un nudo en la garganta.
Nunca había imaginado que detrás de aquellos ojos llenos de miedo se escondía una historia de resistencia tan feroz. Yo, que me había rendido al recuerdo de mis culpas, ahora la veía a ella, que había soportado cadenas y aún encontraba fuerzas para proteger a su hijo. ¿Y su padre?, me atreví a preguntar. Ella cerró los ojos y un hilo de lágrimas brilló en sus mejillas. Murió defendiéndonos. Lo mataron frente a mí. Su voz era apenas un soplo. Todo lo que me queda es este niño. El silencio que siguió fue abrumador. Solo el crujido de la leña llenaba la cabaña, y cada chispa parecía marcar el peso de su confesión. Yo no sabía qué decir. Ninguna palabra podía borrar lo que había vivido. Pero al mirarla, entendí que no buscaba lástima. Lo que quería era que alguien supiera la verdad, que su dolor no desapareciera en el vacío. Al tercer día, ya no se escondía bajo las mantas cada vez que yo me movía. Me permitía acercarle la comida, incluso aceptar un trozo de pan de mis manos. El niño, aún débil, empezó a responder con balbuceos y sonrisas apagadas. Era como ver cómo poco a poco la vida regresaba a esa pequeña familia rota. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos rojos, la mujer tomó algo de entre sus ropas. Era un cristal pequeño, de un azul profundo, que brillaba con una luz tenue. Lo sostuvo frente al fuego y murmuró: «Esto es lo único que me queda de mi linaje, un recuerdo de lo que fuimos». Lo miré fascinado. La piedra parecía contener dentro un mar en movimiento, un océano que respiraba luz. «Si me atrapan», dijo con voz firme, «prométeme que lo guardarás, que no caerá en sus manos». No supe qué responder, solo asentí, sintiendo que aquel objeto pesaba más que cualquier arma. No era un simple cristal. Era la prueba de que ella y su pueblo habían existido, de que aún tenían identidad, incluso si el enemigo intentaba borrarlos de la historia. Fue en ese momento cuando lo comprendí del todo. Ya no se trataba solo de darles refugio por compasión. Se trataba de proteger una llama que aún podía iluminar en medio de la oscuridad. Una madre, un niño, un cristal. 3 razones que me ataban a un destino del que ya no podía huir. Esa noche, mientras la mujer y el niño dormían juntos por primera vez sin temblar, me senté junto a la ventana, con mi viejo rifle apoyado en las rodillas. El cielo brillaba con sombras de naves patrullando, pero yo no aparté la vista. Tenía miedo, sí, pero también una determinación que nunca antes había sentido. No dejaría que los encontraran. No dejaría que la historia se repitiera. No mientras yo siguiera respirando. El cuarto día amaneció con un silencio extraño, como si el bosque entero contuviera la respiración. Ni el canto de los pájaros, ni el crujir de ramas en la nieve. Solo un zumbido lejano, grave, persistente, que hacía vibrar los cristales de la ventana. Me levanté de inmediato, con el rifle en mano, y me acerqué a la puerta. A lo lejos, sobre las montañas, un resplandor metálico atravesaba las nubes. Las naves de reconocimiento estaban más cerca. Ella lo notó antes de que yo dijera nada. Se tensó, abrazando al niño con fuerza, y sus ojos buscaron desesperados un lugar donde ocultarse. El cristal azul que me había mostrado la noche anterior brillaba débilmente entre sus ropas, como si respondiera a la presencia de la flota. «Nos han encontrado», susurró con voz rota. Negué con la cabeza, aunque en el fondo lo sabía. Todavía no estaban aquí. Todavía había tiempo, pero la red se estaba cerrando. Y cada minuto que pasaba nos acercaba más al descubrimiento. Pasé la mañana revisando las provisiones, asegurando la cabaña,
reforzando las tablas del suelo que ocultaban un pequeño espacio donde quizá podrían esconderse. No era suficiente, lo sabía. Los rastreadores térmicos detectarían el calor de sus cuerpos en segundos. Necesitábamos un plan, uno más arriesgado que quedarnos encerrados esperando lo inevitable. Media tarde, mientras cortaba leña con nerviosismo, vi algo que confirmó mis temores. A lo lejos, entre los árboles, un destello metálico se movía lentamente, reflejando la luz del sol. No era un animal, era un dron explorador. Corrí de regreso a la cabaña. «Tenemos que movernos», dije sin rodeos. Ella me miró como si no entendiera. Sus brazos apretaban al niño, que dormía exhausto. «Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. Es cuestión de horas», respiré hondo, «pero sé de un lugar». En la parte más profunda del bosque, más allá del río helado, había un viejo refugio minero abandonado desde hacía décadas. Nadie iba allí. El terreno era inestable y las entradas estaban cubiertas de nieve y rocas. Para los cazadores sería un sitio sin valor. Para nosotros podría ser la única esperanza. Ella me escuchó en silencio. Al final, asintió lentamente, aunque sus ojos seguían cargados de miedo. «Si tú crees, iremos». La decisión estaba tomada. Pasamos el resto del día preparando la huida. Llené una mochila con comida seca, mantas, un poco de leña y herramientas. También guardé el rifle y munición, aunque sabía que contra soldados armados no tendríamos muchas oportunidades. Aún así, la idea de enfrentarme con las manos vacías me resultaba insoportable. El niño despertó con fiebre al caer la noche. Su llanto era débil, pero constante, y cada quejido atravesaba el silencio como un cuchillo. Ella trataba de calmarlo, murmurando en su idioma, pero sus ojos brillaban de angustia. «No sobrevivirá al frío del camino», murmuró. «Sobrevivirá», respondí con firmeza, aunque no estaba seguro. Me incliné hacia ellos. «Lo cargaremos entre los dos. Solo necesitamos llegar al refugio». A medianoche, cuando las luces de los drones comenzaron a recorrer el cielo sobre el valle, salimos. La nieve crujía bajo nuestros pasos. Cada sonido parecía un grito en medio del silencio. Avanzábamos despacio, ella con el niño en brazos y yo abriendo camino con la linterna apagada, guiándonos apenas por la luz de la luna. A mitad del trayecto, lo escuchamos. Voces metálicas, distantes, filtrándose entre los árboles. Eran los soldados. No teníamos tiempo. La miré y sin pensarlo, la empujé hacia una zanja cubierta de ramas. Nos ocultamos allí, conteniendo la respiración. Dos figuras altas pasaron cerca, con armaduras negras y armas listas. Sus pasos resonaban pesados en la nieve. Una de ellas se detuvo, girando la cabeza hacia donde estábamos. Yo sentí que el corazón me iba a estallar. El niño emitió un gemido suave y yo lo cubrí con mis manos, rezando en silencio. Después de unos segundos eternos, los soldados siguieron su camino. El zumbido de su comunicador se perdió en la distancia. Solo entonces me atreví a respirar de nuevo. «Tenemos que apurarnos», susurré. Llegamos al río al amanecer. El agua estaba cubierta de una capa de hielo delgado, demasiado frágil para soportar nuestro peso. Caminamos por la orilla hasta encontrar un tronco caído que servía como puente improvisado. La mujer cruzó primero, con el niño en brazos, tambaleándose sobre la superficie resbaladiza. Cuando casi llegaba al otro lado, el hielo cedió bajo uno de sus pies y estuvo a punto de caer. Solté mi mochila y corrí tras ella, agarrándola a tiempo. El niño lloró con fuerza, y ese sonido me llenó de una mezcla de terror y alivio. Al otro lado del río, el bosque se volvió más denso. Allí, entre árboles retorcidos y sombras interminables, encontré la entrada oculta de la mina.
Estaba medio enterrada bajo la nieve, pero aún se podía distinguir el arco de metal oxidado que señalaba la entrada. «Aquí», dije, jadeando. La mujer me miró con incredulidad, como si dudara de que un agujero en la tierra pudiera protegernos de una flota entera. Pero no teníamos otra opción. Encendí una antorcha improvisada y descendimos por el túnel. El aire era pesado, cargado de polvo y humedad, pero al menos estábamos fuera del alcance de los drones. El eco de nuestros pasos retumbaba en la oscuridad, y cada sombra parecía un espectro observándonos. Al fondo encontramos una cavidad amplia, con restos de vigas y herramientas oxidadas. Allí improvisamos un refugio, con mantas y piedras para encender un fuego pequeño. El niño se acurrucó contra su madre y por primera vez en días se durmió profundamente. Me senté junto a la entrada, con el rifle apoyado en las rodillas. El cansancio me pesaba, pero mis ojos permanecían atentos. Afuera, el zumbido de las naves aún retumbaba en la distancia. Sabía que no tardarían en rastrear la zona. «¿Y si nos encuentran aquí?», preguntó ella en voz baja. La miré fijamente y respondí sin titubear: «Entonces lucharé». Ella bajó la cabeza, acariciando el cabello de su hijo. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, pero no dijo nada más. Mientras la antorcha parpadeaba, me di cuenta de que no había vuelta atrás. El enemigo estaba cada vez más cerca, y nuestra única esperanza residía en resistir, en engañarles, en sobrevivir un día más. Había hecho una promesa: no los entregaría, y estaba dispuesto a cumplirla, aunque el precio fuera mi propia vida. La oscuridad de la mina nos protegió durante un par de días. El niño recuperó algo de fuerzas gracias al calor del fuego y a la poca comida que compartíamos. La mujer hablaba más, aunque sus palabras seguían envueltas en cautela. Me contó fragmentos de su mundo, de sus templos y de la risa de los niños antes de que la guerra lo borrara todo. Yo la escuchaba en silencio, consciente de que cada historia era un testimonio de algo que ya no existía. Pero la calma era frágil, un espejismo. Al tercer amanecer en el refugio, el rugido metálico de motores hizo temblar la tierra. Un resplandor púrpura iluminó la entrada de la cueva. Me asomé con el rifle en mano y lo vi. Una nave de transporte militar aterrizaba en el claro cercano. 3 figuras descendieron, altas, cubiertas de armaduras negras que brillaban bajo la nieve. Sus cascos emitían destellos rojos mientras escaneaban el terreno. «Nos encontraron», dije, con un nudo en la garganta. Ella abrazó al niño con fuerza. Sus ojos, grandes y plateados, se llenaron de un miedo que traspasaba las palabras. «Tienes que irte», susurró. «No es tu guerra». La miré fijamente. En otro tiempo, quizá habría huido. Me habría convencido de que salvarme era lo más lógico. Pero no ahora. No después de todo lo que había visto en sus ojos y escuchado en sus historias. «Ya es mi guerra», respondí. «No dejaré que los lleven». El eco de pasos metálicos retumbó en la entrada de la mina. Encendí la mecha de una linterna de aceite y la coloqué en el suelo, iluminando apenas el pasillo. El humo del fuego se mezclaba con el polvo, creando una bruma. Mis manos temblaban sobre el rifle, pero mi respiración era firme. Los soldados avanzaron con movimientos mecánicos,
Sus voces metálicas resonaban en un idioma que apenas entendía. Escaneo térmico positivo. 2 sujetos. Proceder a captura. No había más tiempo. Apunté y disparé. El estruendo retumbó en toda la galería, el eco multiplicado en 1000 rugidos. Una chispa estalló en el casco del primero, que cayó de rodillas. Los otros 2 reaccionaron al instante, disparando ráfagas de energía que iluminaron la mina con destellos azules. La mujer gritó y se echó al suelo, cubriendo al niño con su cuerpo. Me moví entre las rocas, esquivando los disparos. El olor a ozono y polvo quemado llenaba el aire. Disparé de nuevo, hiriendo a uno en la pierna. El tercero avanzó rápido, levantando su arma directamente a la mujer. ¡No!, grité, lanzándome contra él. El golpe me lanzó contra la pared. El metal de su armadura me cortó la piel. Sentí el sabor a sangre en mi boca, pero no solté el rifle. Con un último esfuerzo, apunté a quemarropa y disparé. El soldado cayó, su visor brillando como un vidrio roto. El silencio volvió, pero solo por un instante. Afuera, la nave rugió, encendiendo sus motores. Más soldados vendrían, lo sabía. Me giré hacia ella. Tenía lágrimas en los ojos, pero también un fuego distinto, algo que no había visto antes. Se puso de pie lentamente y me entregó el cristal azul. «Ya no puedo huir más», dijo con voz firme. «Ellos no solo quieren atraparnos, quieren borrar lo que fuimos. Este cristal guarda los recuerdos de mi pueblo, nuestras canciones, nuestras historias. Si me llevan, lo destruirán, pero si tú lo guardas, viviremos, aunque sea en memoria». Mis manos se cerraron sobre el cristal. Sentí su vibración, como un corazón latiendo en mis palmas. «No lo llevarán», prometí. El rugido de la nave se intensificó. El suelo temblaba. Nos quedaban segundos. Entonces, ella tomó una decisión que me desgarró el alma. «Yo los distraeré», susurró. «Tú lleva al niño». «No», respondí de inmediato. «No puedes». «Sí puedo. Es lo único que me queda. Si muero, al menos él tendrá una oportunidad». El niño comenzó a llorar, como si entendiera lo que estaba a punto de ocurrir. Ella lo besó en la frente, susurrando palabras en su idioma, y luego me lo entregó. Sus brazos temblaban, pero su mirada estaba llena de determinación. «Protege lo humano. Haz que recuerde quiénes fuimos». El tiempo se detuvo en ese instante. El calor del niño en mis brazos, el cristal vibrando en mi mano, el rugido de la nave acercándose, y su mirada. Esa mirada que nunca olvidaré. Ella salió corriendo hacia la entrada de la mina. Gritó algo en su lengua, un desafío que resonó como un trueno. Los disparos de los soldados la envolvieron en destellos. Su figura se perdió en la luz. Yo corrí en la dirección contraria, con el niño apretado contra mi pecho. El eco de los disparos retumbaba detrás de mí, pero no me detuve. Crucé pasillos oscuros, salté sobre vidas podridas, hasta encontrar una salida secundaria, medio oculta bajo rocas. La forcé con todas mis fuerzas, hasta que la nieve fría me golpeó el rostro. Emergí al bosque. El cielo ardía con los motores de la nave, iluminando las copas de los árboles. Corrí sin mirar atrás, el niño llorando contra mi hombro. El cristal brillaba cada vez más, como si respondiera a mi promesa. Cuando por fin me detuve, exhausto, el sonido de la nave se alejaba en la distancia. La mujer ya no estaba, la había perdido, pero su sacrificio nos había dado una oportunidad. Me arrodillé en la nieve, respirando con dificultad.
Miré al niño, que me observaba con ojos húmedos, llenos de inocencia y miedo. Apreté el cristal contra mi pecho y cerré los ojos. «No te preocupes», susurré. «No estás solo, y yo no te dejaré». En ese momento, comprendí que mi vida ya no me pertenecía. El niño y el cristal eran mi deber, mi legado, la razón por la que debía seguir adelante. El sacrificio de su madre no sería en vano. El viento sopló entre los árboles, arrastrando copos de nieve que brillaban bajo la luz de la nave. El cielo volvió a oscurecerse, pero en mi interior algo había cambiado. Ya no era el hombre solitario que había jurado no involucrarse. Ahora era un guardián, un fugitivo, alguien dispuesto a desafiar a la flota entera con tal de cumplir una promesa. El niño se acurrucó contra mi pecho, cerrando los ojos. Lo abracé con fuerza y levanté la vista hacia las estrellas. «Vendrán de nuevo», dije en voz baja, «pero esta vez no estarás solo». Y así, bajo el frío de la noche y el rugido lejano de los motores, comenzó mi nueva vida. Una vida hecha de peligro, de huida, de resistencia. Una vida que ya no era mía, sino de aquel niño que representaba la última chispa de un pueblo condenado. La chispa que yo había jurado proteger.